Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a estar en familia hoy, ¿vale? Así que nada, daros la bienvenida, sobre todo a Javier, que viene de una hora para acá, viene de Palencia. Y bueno, como sabéis, la jornada de hoy está vinculada o la hemos titulado La importancia del canal de denuncias. Un poco el objetivo que hemos perseguido con esta jornada pues es poneros al día en todo lo vinculado con la ley, ¿vale? 2/2023, que regula la protección de los denunciantes y los canales de denuncia y su obligatoriedad dentro de cualquier organización. Y bueno, nos acompaña, ¿no? Y bueno, antes de nada, darle las gracias a BK, ¿vale? Que bueno, pues nos han prestado sus instalaciones y bueno, pues nos dan la posibilidad de tener dos ponentes que nos van a hablar de este tema. Por un lado, está Sergio Carpio, que es socio director del área jurídica y de cumplimiento de BK. Que es abogado, penalista, mercantilista y bueno, bien conocedor de la ley. Y por otro lado nos acompaña Alicia Calleja del área de recursos humanos y especialista en recursos humanos, selección y planes de igualdad, ¿vale? Así que nada, sin más os doy paso y de nuevo reiterar las gracias. Sí que a nivel de logística deciros que tenemos estipulado hasta las 11:30 que va a durar la jornada y luego dejaremos de 11:30 a 12 para preguntas. Javier ya nos lanzó una pregunta que Sergio va a contestarla, pero si bueno, a lo largo de la sesión tenéis dudas, pues como estamos en familia, mejor imposible, ¿vale? Y nada, una vez finalice, pues luego tendremos un cafecillo y si queréis comentar algo más, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, primero daros las gracias a vosotros por contar con nosotros para un tema de tan actualidad y por supuesto encima traernos gente que esté implicada y preocupada por esta nueva obligación que a determinadas compañías se nos impone, ¿verdad? Yo quiero que me interrumpáis en todo lo que necesitéis, no esperéis a las 11:30 para hacerme preguntas. Incluso la cuestión que ya nos ha planteado Javier creo que la tengo incluida en la presentación y por lo tanto espero que quede respondida porque al final mi labor aquí es verdad que es trasladaros un poco en jerga de la RUE, como dicen, a lo que nos vemos abocados, aquellas determinadas compañías que establece esa ley, ahora en España ya, pero veréis que trae un trasiego, los canales de denuncia, ¿vale? Los canales éticos que se venían llamando hasta entonces cuando surge toda esta moda en nuestro ámbito del tema del compliance, del cumplimiento normativo, ¿vale? Que es también un concepto muy amplio que en España ya se ha empezado a escuchar desde una modificación que hubo del Código Penal, pero que se ha circunscrito de alguna manera a lo que es el cumplimiento normativo penal. ¿Vale? Es un pequeño apartado de todo lo que es compliance en una empresa, pero que es el que nos toca en España ahora mismo vivir y que, como os explicaré, aquí se va a ir tomando a modo de políticas, como puede ser la política del canal de denuncia, que es un pilar base en todo programa de cumplimiento, ya os lo adelanto, y esto no es algo que lo diga yo, es la experiencia anglosajona que ya nos lleva años luz en materia de cumplimiento, ¿vale? Y que ahora en España, a través de distintas políticas que vienen de la Unión Europea, pues se adoptan y se obliga a determinadas compañías, ¿vale? Para nosotros no es algo nuevo. La firma, con nosotros es verdad que adoptamos el nombre de BK, pero la potencia aquí nos la da el grupo de Teleglobal, que es un grupo alemán de consultoría pionero en Alemania. Para que os hagáis una idea, este grupo son aproximadamente 800 asesorías en toda Alemania. Es la primera potencia en materia de asesoramiento a pymes, ¿vale? Cuando aterriza en España en el año ya 2012, creo recordar, nosotros nos integramos dentro de la firma en el año 2015. ¿De acuerdo? Es verdad que nosotros hacíamos ya muchas materias de las que Teleglobal practicaba, lo que nos da es un alcance más internacional, ¿de acuerdo? Y una serie de servicios que a lo mejor nosotros directamente desde el despacho no hacíamos, pero que con relación a nuestros socios y distintos despachos podemos aplicar y hacer en nuestro área de influencia, que también os digo, nuestra sede central es Burgos, pero desde aquí dirigimos Castilla y León. ¿De acuerdo?
Por supuesto, estamos orgullosos de la última publicación de expansión. Estamos por debajo de las Big Four. Ya somos la Big Five, si se hablara de Big Five. Lo que pasa es que no tenemos nada que ver con esas Big Four, porque nosotros nos dedicamos, digamos, más al barro. No estamos ni con cotizadas ni con esas grandes compañías, sino que estamos en los polígonos industriales con las pymes, que son lo que se nos da bien. De hecho, como bien decía en la presentación, mi especialidad es el penal y el mercantil, que al final confluyen en esto del compliance, pero lo que de verdad me divierte es el asesoramiento a emprendedores. Estamos dentro de la fundación y de distintos programas, somos asesores permanentes en materia de emprendimiento y es algo que nos gusta, es decir, la empresa desde que nace y desde que hay ideas y proyectos que suben hacia arriba y que tienen que adecuar toda su vida inicial para todo lo que les queda, todo lo que les queda después. Pero vayamos con los canales de denuncia. Como os decía, al final la obligación que existe ahora mismo de tener un canal de denuncia no es otra cosa que una política de compliance. ¿Vale? Cuando hay esa modificación del Código Penal en el año 2015, donde se dice que las empresas van a poder tener responsabilidad penal, la empresa como SL, como SA o cualquier otra mercantil que nos pase por la cabeza, el Código Penal hasta ese momento no existía. Es decir, nosotros en las carreras de Derecho estudiábamos que societas delinquere non potes, ¿no? El latinajo de aquello de que las sociedades no pueden delinquir. Pues en el año 2015 todo aquello se lo lleva por delante y se puede delinquir con las sociedades. No es que se pueda, es que se venía haciendo y por eso precisamente se modifica ese Código Penal. Si recordáis, existía también, o existe, la teoría del levantamiento del velo, que es una teoría que aplicaba la administración pública cuando quería irrogar una responsabilidad a los socios, administradores, propietarios de las sociedades, que a través de esas sociedades estaban cometiendo determinados delitos, en este caso de la administración tributaria. Lo que hacía era el levantamiento del velo y con esa teoría lo que hacía era imputarse delitos en este ámbito a los socios y administradores, ¿vale? Pues todo eso se revoluciona con los numerosos escándalos que desde el año 2007-2008, tanto en deportes como en grandes empresas, se vienen dando. Y en el año 2015, ya se habló en el 2010, en la modificación del 2010, pero en el año 2015 ya se modifica y se introduce en un artículo del 31 al 33, bueno, 31 y siguientes del Código Penal, la responsabilidad de las empresas. Aquí la empresa puede ser cerrada, puede tener responsabilidades penales, o sea, absolutamente cualquier tipo de responsabilidad que se considera dentro del Código Penal, la empresa iba a poder tener. Con todo esto, además, se acelera toda la moda del compliance que viene de ámbito anglosajón. Lo que pasa que para las empresas se hace costoso en tiempo y costoso en dinero. Hacer un programa de cumplimiento, no os imagináis la cantidad de horas de trabajo que lleva. Sobre todo, cuanto más grande es, peor. Porque tienes que ir departamento por departamento, analizando los riesgos, haciendo un mapa de riesgos, estableciendo una serie de firewalls, de cortafuegos, de políticas, para que esa empresa no cometa delitos, no asuma ese riesgo como propio y pueda ser responsable en un procedimiento penal. Claro, todo esto se traslada a quienes iba dirigido, a las empresas. Pequeñas empresas no pueden afrontar grandes programas de cumplimiento, por lo que digo, no solo por el tiempo de dedicación que lleva de sus propios profesionales, sino por la cantidad de dinero que cuesta. En definitiva, para que os hagáis una idea, un checklist inicial que se hace en una empresa para determinar un mapa de riesgos puede tener entre 1.000 y 1.100 preguntas que se tiene que hacer a un responsable de la compañía de un área determinada para que yo, como hacedor, que se dice ahora, de compliance, pueda dibujar un mapa de riesgos y a partir de ahí construir un programa de cumplimiento. Pues esto es tremendamente complicado, tremendamente una carga tremenda para las compañías y yo creo que eso llega a los estamentos y lo que se decide empezar a trabajar es en políticas de compliance, ¿vale? Como los canales de denuncias, como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, como los planes de acoso. Todo esto son políticas de compliance. Es decir, son determinados puntitos dentro de un programa de compliance que si bien yo no puedo afrontar ese programa de cumplimiento íntegro, lo que sí que puedo, y la normativa empieza a abrir digo abrir la manga, pero al final son imposiciones que nos hacen. Empiezan a hacer políticas o normativas para que esas políticas se lleven directamente a las empresas, haya un cierto control, no solo de los propietarios de las compañías, sino también de las administraciones públicas, porque recuerdo que a pesar de que se tengan como políticas de cumplimiento, esta, por ejemplo, es de obligado cumplimiento para determinadas compañías que ya veremos. Se empieza a obligar
Pero bueno, entre que te obligan a hacer un programa de cumplimiento normativo que en determinados países anglosajones ya se obliga y aquí en España, por ejemplo, en determinadas contrataciones como la pública o incluso la de seguros ya nos obligan a tener un programa de cumplimiento penal, al menos de cumplimiento penal, se empiezan a instaurar estas políticas para que yo pues vaya controlando la situación delictiva si es que existe dentro de la empresa. Y como os decía, empezamos por esa protección de datos, nosotros teníamos una ley orgánica ya, digamos que el reglamento europeo es el primer reglamento en este tipo de normas que conjuga todas las normas a nivel europeo y que se consensúa para que haya un estándar en cuanto a protección de datos y todo por la situación que se empezaba a dar con el tema de protección de datos. Hemos continuado por los planes de acoso, que también hay cierta obligación en determinadas compañías, y hemos terminado con la directiva Whistleblower, ¿vale? La directiva del chivato, por así decirlo. Se traduce a España, pues si venimos desde el año 2015 con la modificación del Código Penal, se publica esta directiva, en diciembre del año pasado se publica en el BOE la norma que iba a estar en España y desde enero ya empieza a haber obligatoriedad para imponer estos canales de denuncia. Sí que es cierto que hay un lapso de tiempo para que podamos tener este canal de denuncia dentro de nuestra compañía. Pero en definitiva lo que quiero señalaros es que lejos de obligarnos a tener un gran programa de cumplimiento, que la experiencia es buena pero es costosa, se dictan leyes o normas en nuestro Estado, en España, para que las políticas que son efectivas dentro de un gran programa de cumplimiento se trasladen a las pymes y tengan pues, esa eficacia, ¿vale? La eficacia que se pretende dentro de un programa de cumplimiento. Yo he sacado algunos datos recientes, bueno, desde que se promulgara esta norma, para que os hagáis una idea del número de denuncias que se practicaban por parte de las compañías. Dentro de las compañías tenemos que tener en cuenta que este canal de denuncias tiene que ser útil para todo el mundo. Es decir, yo como cliente de una empresa que tenga canal de denuncias lo puedo usar. Yo como proveedor de un canal de una empresa, ese canal de denuncias lo puedo utilizar. No puede ser única y exclusivamente para trabajadores directivos, gente que esté internamente o que tenga relación directa o de dependencia con la compañía, sino que tiene que estar abierto para cualquiera que pueda denunciar, incluso para alguien que pasa por la calle y ve por un taller y ve que hay un derrame de aceite en una tierra y busca la web y tiene canal de denuncia, yo voy por la calle, veo el derrame, puedo denunciar. Quiero decir, esto no tiene que estar cerrado. El canal de denuncias tiene que ser abierto y lo veréis después como lo tenemos nosotros en nuestra web, por ejemplo, ¿vale? O sea que el canal de denuncias es amplio. Desde la publicación de la norma o hasta la publicación de la norma no existía esta obligatoriedad más que para nuestros trabajadores, ¿vale? Para trabajadores y directivos. Por lo tanto, esos canales de denuncias se colocaban en las intranet, por ejemplo, o en el portal del empleado de las compañías. Con la publicación de la norma, en enero, ya se ha sacado fuera y se debería de tener en la web para que cualquiera pudiera utilizar este canal de denuncia. Pero para que os hagáis una idea, datos del año 2019, 120.000 denuncias anónimas contra el fraude laboral, que supusieron ese montante de denuncias. Es verdad que aquí pongo el dato de las empresas del IBEX, pero las empresas del IBEX llevan una regulación específica. Sí que se someten a este tema, pero ellos tienen regulaciones específicas en materia de cumplimiento a través de la Comisión Nacional que marcan unos estándares para los canales de denuncias, que ellos sí que evidentemente tienen programas de cumplimiento y que están dentro de esos programas de cumplimiento. Pero para que os hagáis una idea, en el año 2018 fueron más de 8.000 denuncias las que se practicaban a través de esos canales de denuncias. Evidentemente, con los canales de denuncias ahora mismo abiertos, todos estos datos se van a disparar. Bueno, dicen, yo particularmente, que soy administrador de varios canales de denuncia, tengo que decir que solo he recibido una, no era una denuncia, porque veréis que además a través de los aplicativos puedes hacer denuncias o puedes formular recomendaciones, ¿vale? He recibido una única recomendación y ha sido de nuestros propios despachos, o sea que no ha sido ni tan siquiera de los clientes con los que les ofrecemos el servicio. Quiero decir que la gente abogaba por esto, pero el uso indiscriminado de esos canales de denuncia yo no creo que tampoco se vaya. Y si se da, evidentemente, lo que se pretende con estos canales de denuncia es que tengamos una mini o autojurisdicción para poder resolverlo aquí. Ayer hablábamos, mientras hacíamos la presentación, de todos aquellos que luego hablará Alicia, aquellas personas que utilizan indiscriminadamente estos canales para denunciar o para mellar la autoestima de un compañero, pues evidentemente esto hay que tener cuidado porque no es un problema para la empresa, es un problema para el que denuncia, porque esto se puede considerar una coacción.
Bueno, o sea, quiero decir que hay una seguridad jurídica en todo esto que aparentemente no lo parece, pero sí que es verdad que no puede haber un uso indiscriminado y además nosotros vamos a ser los que controlemos, eso ya lo dejaremos a debate, interna o externamente, el propio canal de denuncias. Vamos a poder controlar esa autojurisdicción que tenemos dentro de la compañía. Pero que veáis que los canales de denuncias se usan, al menos durante esos años, puede que se atomice su uso en las empresas. Yo particularmente no creo que sea así, pero en todo caso me parece que es algo que da seguridad a las compañías. Este es el relato de las normas que nos han llevado hasta tener la obligación de canales de denuncias hoy, desde la modificación del Código Penal, la directiva europea que nos obligaba a transponer y a tener esos canales de denuncia, y la norma en España, la ley 2/2023, que ya establece que tiene que haber obligatoriedad en esos canales de denuncia. Y tiene que haber obligatoriedad en estas entidades, ¿vale? Aquellas empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores y puedan tener un volumen superior de negocio de 10 millones de euros. Evidentemente, señalamos entidades jurídicas privadas de menos de 50 trabajadores. Dime. Dame lo que necesites. Perdona. Esta primera frase, tengo un tema ahí con ella, una amiga, porque por un lado nos habla de más de 50 trabajadores, ¿vale? Entonces, ya tengo 45, tengo que pensar en implantarlo o ya me considero de 50. Y por otro lado, entre altas y bajas, prejubilaciones y tal, si me he rebasado ese número, ya me considera... Esta es una cuestión que está en debate, la media de plantilla. La media de plantilla. A ver, con 45 trabajadores tú no tendrías que hacerlo, porque la norma es clara. ¿Vale? Es más, en algunos documentos alguien apuntilla que es a partir de 49, por la proximidad al número cláusulas. Pero con 45, desde luego, que no. Salvo que superes el volumen de negocio de 10 millones, entiendo que no. Y en los trabajadores medio por plantilla, ahí tenemos un problema que no se ha resuelto, porque esto es muy reciente. Y evidentemente, como dice, primero es la norma y luego la jurisprudencia, ¿no? Primero lo que diga la ley y luego la jurisprudencia, que normalmente suelen haber claras contradicciones. Yo lo estoy recomendando, que si la media anual y va a ser sostenida durante los años venideros, va a ser superior a 50 trabajadores, yo lo haría. Porque creo, sinceramente, que se terminará instaurando que la media de trabajadores esté por encima de ese número. No los trabajadores efectivos que tengas en el día a día, sino que, porque al final, si te enfrentas a cualquier inspección o a cualquier situación, muchas veces lo primero que te piden es la media de trabajadores anuales. Con lo cual, yo entiendo que un juez se va a guiar por eso. Porque al final es quien nos pide es una administración pública, con esa fe pública que todos entendemos que tiene, y entiendo que a la hora de intentar acreditar en un procedimiento penal, si lo hubiera, el hecho de la necesidad o no del canal de denuncias, el juez lo primero que va a pedir, si yo no sé los trabajadores, sí que lo puedo saber, pero dime la media anual que ha tenido. Si ha rebasado los 50, para mí tendría que ser objeto de tener canal de denuncias. Yo lo estoy recomendando y de hecho tenemos un ejemplo ahora mismo en el que yo administro el canal, que la media de los trabajadores, o sea, los fijos, por decirlo así, nunca rebasan los 50, pero en temporadas de producción alta van muy por encima y al final la media anual le da por encima de 50 y yo se lo he recomendado y lo hemos instado. Claro, porque al final, si la media del año es de 50 trabajadores, eso quiere decir, perdón, 50 más, que durante varios meses has tenido más de 50 en plantilla para que poder hacer esa media de 50. No obstante, es verdad que, como dice Sergio, la inspección o el juez va a pedir la media anual y, por ejemplo, en casos para los planes de igualdad que luego veremos, miden del segundo semestre del año. Es decir, se tiene en cuenta desde 1 de julio a 30 de diciembre. Tengo yo mi debate, porque si pido una vida laboral del 1 del 1 al 12, figuran 57. Pero si pido la media, es de 40,80. Claro, claro, porque si has tenido muchos picos, si has tenido un primer semestre de una media de 35 trabajadores y luego, por lo que sea, has pasado a tener 55, pues seguramente la media te varíe. Pero para planes de igualdad sí que es el segundo semestre. Date cuenta, también aquí hay que tener claro o tener como objetivo algunos indicios y la finalidad de estas políticas. Al final, la finalidad de estas políticas es la aproximación al riesgo cero.
Claro. ¿Vale? Quiero decir, si yo cuando más riesgo tengo es cuando tengo 100 trabajadores, aunque habitualmente tengo 40, pero no tengo el canal de denuncias, para mí es un indicio de que no estoy intentando aproximar el riesgo a cero y por tanto para un juez o un fiscal va a decir, no, o sea, debería de haberlo tenido porque sabía que además de tener mucha gente, puede tener gente problemática y no ha dado usted la posibilidad de que esto se lleve a cabo a través de, o el control que se exige o que se pretende, se lleve a través de un canal de denuncias. Quiero decir, son cuestiones, si se me permite la palabra, jurisprudenciales, que iremos viendo, ¿vale? Evidentemente el dictado de la norma es el que es, pero yo creo que el debate en cuanto a la media de trabajadores va a estar en que si está por encima se instaure la obligatoriedad. También hay que tener en cuenta que cuando se hace la media, los trabajadores que están a jornadas parciales o reducidas cuentan como uno. Entonces, y que luego lo que dice Sergio, ¿no? Que ha comentado que el tema también es que cuanto más trabajadores tengas, si estás en 47, 50 o 51 o estás en 42, como más personas tienes, más posibilidades tienes de tener un conflicto. Entonces, por eso se recomienda. Precisamente por eso esa Recomendamos, vaya. esa parte central de la presentación, que no estamos hablando ya del número de trabajadores, sino de la acción en riesgo. Y donde más acciones de riesgo hay es en financiero y en medioambiental, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual ahí sí que obliga, sí que obliga. Pues en cuanto a la media de trabajadores yo creo que va a suceder algo similar. Es decir, lo que hay que hacer es aproximar el riesgo a cero y la fórmula es que si tú tienes una media de trabajadores durante el año de más de 50, canal de denuncia. Pero bueno, a día de hoy no existe esta orientación. A día de hoy lo que dice la norma es esto. Y por supuesto las entidades del sector público con ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, que esos también tienen obligatoriedad de instaurarlo. Que aparte de las fundaciones, también, que también tienen obligatoriedad, y partidos políticos. ¿De acuerdo? Que cuando se hizo aquella modificación del Código Penal también se recogió la responsabilidad penal para todos estos, pues evidentemente en la instauración de los canales de denuncia se les ha metido también, lógicamente. Porque las organizaciones empresariales lo hacen fin, ¿no? Eso es. Que es que al final, sí, no voy a decir que toda la culpa la tengan ellas, pero la mayor parte de la problemática venía por ahí. Si encima las dejamos fuera, pues la paga y vámonos. Las características del canal de denuncias es exactamente lo mismo, no las establece la propia norma. Sí que es cierto que es mayor garantía la que te ofrecen, por ejemplo, las certificadoras como ISO o UNE, ¿vale? Que ellas establecen su propio protocolo para certificar la garantía de esos canales de denuncia, pero la propia norma ya establece qué características tiene que tener ese canal de denuncia. Por supuesto que sean seguros y confidenciales, ya sabéis que aquí el anonimato prima mucho, ¿vale? Es una de las cuestiones que más prima en la cuestión de los canales de denuncia. Tenemos que tener la posibilidad de que la denuncia se formule de manera anónima. Eso tenía su pro y su contra. Evidentemente puede facilitar que las denuncias se lleven a cabo cuando se está cometiendo un supuesto hecho delictivo dentro de la compañía, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? En el sentido de que si yo no tengo un canal de denuncias, digamos, califiquémoslo como correcto, ¿cómo me comunico yo con ese que ha denunciado anónimamente? Porque a mí la norma me obliga a que ese señor me cuente, que además me diga qué pruebas hay y por dónde tengo que tirar yo como administrador investigador del canal de denuncias. Todo esto se viene a solventar con los aplicativos que tenemos en el mercado, la tecnología. ¿Vale? La tecnología nos permite, y lo veréis en nuestro canal de denuncias, que las denuncias sean anónimas, pero por el hecho de que el denunciante decida ser anónimo, la relación bidireccional no se pierde. Yo sigo comunicando con él porque a través del canal puedo comunicarme, ¿vale? Desconozco sus datos, incluso el de su email, solo lo conoce la empresa de la aplicación y no puede darnos a conocer salvo que haya una orden judicial. Pero, sin embargo, yo como administrador del canal puedo comunicarme y que pueda darme feedback de la situación que se está generando para que yo, como decía, dentro de esa autojurisdicción pueda seguir investigando los hechos para ver cómo deben de ser calificados. ¿De acuerdo? Por supuesto, la trazabilidad en el acuse de recibo de la denuncia, tenemos que tener perfectamente identificado y trazado todo el procedimiento que se sigue desde que recibo una denuncia hasta que decido archivarla o decido imponer una sanción o decido llevarlo a un juzgado de instrucción. Aquí también tengo que tener cierta autonomía. Yo no dependo de nadie, en el sentido de que y esa independencia me la da la responsabilidad penal que puedo tener. Porque si yo como administrador del canal recibo una denuncia que se está cometiendo un delito, investigo y efectivamente es un palmario que está sucediendo y me quedo mano sobre mano, la archivo directamente, la responsabilidad es mía.
Con lo cual, ahí tenemos la seguridad de que el que administre seguridad y el que administra el canal, que sepa que tiene esa responsabilidad, que si algo está sucediendo, aplica el código ético, ¿vale? O trasládalo a un juzgado de instrucción, porque si no, tú vas a tener también responsabilidad, ¿de acuerdo? Por eso os decía que debe haber una trazabilidad perfecta de todo lo que yo voy haciendo en los expedientes, además de los lapsos de tiempo que se tienen que cumplir. La norma también establece una serie de timelines que se tienen que cumplir para el desarrollo de estas denuncias a través del canal de denuncia. Lo de la comunicación bidireccional, la comunicación con el denunciante, de nada serviría que alguien denunciara y yo no pudiera sentarme con él, hablar y que me contara, o que me pudiera, no tengo que sentarme y hablar, comunicarme por la misma vía que él ha decidido estar en comunicación con el administrador del canal de denuncias y de manera anónima, ¿vale? Por eso precisamente todo esto se ha salvado con las aplicaciones, a pesar de que la norma no te dice que no puedas tener otro canal de denuncia. Cualquier canal de denuncia que reúna estas condiciones es perfectamente válido. No tienen por qué ser a través de aplicaciones, pero ya que tenemos la tecnología, no nos quedemos benditos. ¿Y ¿Por teléfono? también? Sí, sí, sí. Lo vamos a ver. O sea, los tipos de canales los vamos a ver. Sí, sí, es perfectamente posible. Lo que tenemos que intentar es cumplir esas características y ya no porque lo diga la norma, sino por el buen fin de esa denuncia y por evitarme yo responsabilidad siendo el administrador del canal. ¿Vale? Bueno, esto es un esquema que luego os pasaremos la presentación de lo que suele suceder, ¿vale? O de cómo de llevar a cabo las denuncias que recibimos. Como veis aquí al final, hay plazos máximos primero para el desarrollo de esa denuncia y para mantener esa información en nuestro poder. ¿Vale? Hay un plazo máximo de 10 años para mantener toda esa documentación de una denuncia si ha sido archivada o ha sido dado trámite, alguien ha sido sancionado o hemos dado traslado a un juzgado de instrucción. Hay plazos máximos para mantener toda esa información, que es de 10 años. ¿Vale? También hay plazos máximos de comunicación de la denuncia al denunciado, son 10 días y de 2 o 3 meses, dependiendo del plazo de instrucción de esa denuncia. En ese plazo de 2 o 3 meses, quien administra el canal tiene que haber resuelto esa denuncia. ¿Vale? Y eso sí que se impone a través de la norma. Hay situaciones que serán más complicadas y otras situaciones más fáciles. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ir a instaurar o a poner canales de denuncia en empresas que ni tan siquiera tienen un código de conducta. ¿Vale? Eso hace harto complicado muchas veces el tema de la sancionabilidad de los hechos que se denuncian en esos canales de denuncia. Porque lo único que me deja a mí son normas laborales o normas penales para valorar si esas conductas son sancionables. Porque si la propia empresa no tiene un código de conducta con unas sanciones reflejadas a esas conductas, muchas de las cosas, y digo muchas de las cosas que se pueden llevar al canal de denuncias, simplemente no van a llegar nunca, porque nunca van a tener, nunca, en la mayoría de los casos, no van a tener la entidad suficiente como para que sea un delito. ¿Podría ser reprobable de manera interna por más recursos humanos? Por supuesto que sí, pero me tengo que ir a una norma laboral porque no tengo código interno o código de conducta. Nosotros es una cuestión que siempre que vamos a una empresa con este tema, lo primero que pedimos es el código de conducta, evidentemente. Yo quiero saber si todas las cuestiones que, como veréis, la tecnología nos permite, aparte de todos los delitos que yo tengo obligación de poner en el canal de denunciar, yo puedo poner qué conductas dentro de mi compañía son sancionables. Y esas tienen que venir reflejadas en la norma de la compañía, en el código de conducta. ¿Vale? Por eso, normalmente, cuando acudimos a una empresa que no tiene este código de conducta, le recomendamos. Seguramente sí que lo tenga, pero no lo tiene escrito. ¿Vale? Tienen claro que quieren que se denuncie por el canal de denuncias, independientemente de lo que los delitos que la norma me obliga a tener dentro del canal. Pero normalmente las compañías ya saben lo que quieren poner dentro del canal de denuncias, tienen esos códigos de conducta y si no, intentamos que con nuestra ayuda pongan todo negro sobre blanco. ¿Vale? Y tengan ya un documento, porque al final la tecnología, los aplicativos que se utilizan te permite colgar dentro del canal de denuncias tanto el protocolo de acoso como los códigos de conducta, cualquier documento que sea público, tenga referencia con el canal y con las denuncias que se pueden practicar a través de él, lo puedo tener también en el canal de denuncias. ¿Vale? Los procedimientos de denuncia interna y su seguimiento. Pues bueno, vuelvo a lo mismo. El procedimiento que se establece para los canales, para las denuncias, viene establecido en la norma. Lo importante aquí es
como os decía, que tengan que estar trazados absolutamente todos los hechos que yo voy consumando a través del canal de denuncia. Yo como responsable, que me entrevisto con el denunciante, que me entrevisto con los denunciados, que me entrevisto con los testigos, que se me aporta una serie de documentos, imágenes, grabaciones, porque los canales tienen que estar adecuados para poder poner imágenes y grabaciones, tanto de voz como de imagen, ¿vale? Eso sí que se ha establecido con la nueva normativa. Tengo que tenerlo perfectamente trazado y adecuarme a los movimientos que me establece la ley, a los lapsos de tiempo, perdón, que me establece la ley para resolver esa denuncia. Aquí os lo señalo de manera literal, como establecen las normas. Los canales de atención a la denuncia, que se hace acuso de recibo, se designa una persona o departamento imparcial que sea competente para seguir las denuncias. Esto es importante, al menos en nuestro caso. Las veces que trabajamos con las compañías esto es importante. ¿Por qué? Y esa es una de las cuestiones por las que cuando damos estas charlas en materia de cumplimiento o canales de denuncia, nosotros siempre nos vamos con nuestro departamento de recursos humanos. Porque hay una cuestión que es la del acoso, que para nosotros es altamente sensible. Y es una cuestión que creemos que no debe recibir el jurídico de la compañía. El jurídico de la compañía o el administrador del canal puede tener conocimiento del amplio espectro de delitos que se pueden denunciar a través del canal, pero, vuelvo a lo mismo, esto es consideración nuestra, creemos que todo lo que tenga que ver con temas de acoso se debe recibir en el Departamento de Recursos Humanos. Primero, porque el cumplimiento no se trata de otra cosa que no sea la relación entre personas. En las denuncias de acoso, si cabe, la relación, aunque sea desgastada, fragmentada entre personas, es donde se pone patente. Y nadie mejor que los de recursos humanos para saber qué hay en esas denuncias. Voy más allá y esto no quiero que suene sexista. Si esa persona de recursos humanos es mujer, muchísimo mejor. Porque evidentemente la sensibilidad con la que afronta una mujer una denuncia de este tipo, aunque le hierva la sangre, es mucho mayor que la que puede hacer el jurídico. Porque al final un jurídico se va a circunscribir única y exclusivamente a lo que pone la norma. Y no va... ¿Que realmente debería de ser más frío? Sí, bueno, cautelas. Quiero decir, para ser frío ya está el juez. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener nuestra propia jurisdicción y de solventar la situación sin que esto vaya a extramuros y afecte a otras personas y encima haya un problema de delito penal, intentemos solventarlo aquí. Y por eso precisamente hacemos que todas esas denuncias lleguen al Departamento de Recursos Humanos. Lo veréis después en la configuración de nuestro canal, que todas las denuncias que llegan a mí, salvo las de acoso, que llegan a Recursos Humanos. Eso sí que es una recomendación y que además la propia norma lo dice ahí, una persona o departamento imparcial que se compete a seguir las denuncias. Por eso diferenciamos entre los delitos ordinarios que se contemplan en el canal con los de acoso. Bueno, luego el seguimiento diligente, que el seguimiento diligente lo que supone es cumplir los plazos. ¿Vale? Y sobre todo, de cumplir los plazos, los ítems legales que se te marcan. Es decir, no puedes desarrollar una investigación de una denuncia sin escuchar a los denunciados o sin escuchar nuevamente al denunciante. O si te han propuesto testigos, no te los pases de alto. O si hay documentos que dicen que realmente se ha cometido ese delito, no los puedo dejar ahí apartados. ¿Vale? Lo bueno de los aplicativos es que el que pone un documento ahí ya se queda ahí y yo no soy capaz de modificarlo. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo mismo. Independientemente de que la propiedad de los documentos sea de quien los pone, una vez que se mete en el aplicativo, como la obligatoriedad es esa trazabilidad y ese seguimiento diligente, yo a mí no me deja modificarlos. Eso ya es para la empresa del aplicativo, que única y exclusivamente podrá mover una coma si hay una declaración judicial que establezca que se puede mover esa coma. ¿Vale? En los plazos razonables para la respuesta, que esos de razonables ya se han acotado, evidentemente, ya se ponen plazos de 10 días, de 2 o 3 meses para la finalización o de los 10 años para guardar la documentación que se tenga sobre esos expedientes. Y evidentemente, como el canal es completamente abierto a cualquier stakeholder de la compañía, perdón que utilice los anglicismos, la información tiene que ser muy clara y fácilmente asimilable para el peón de producción como para el director general. ¿Vale? No tendremos que utilizar demasiado tecnicismo o si lo usamos, que sepamos que somos capaces de alguna forma explicarlo y de que va a llegar a las personas a las que les va a afectar. Para esto, como otro pilar de cumplimiento, es la formación. Evidentemente, cuando yo instauro un canal de denuncias, igual que un programa de cumplimiento, la ley me obliga a formar a las personas, ¿de acuerdo? En materia de canal de denuncias.
Lo que hacemos es una formación pseudojurídica donde explicamos el funcionamiento del canal, les enseñamos el contenido del canal, el seguimiento que hacemos y cómo se desarrolla una denuncia, pero es que toda esta información ya la tenemos puesta en el canal, ya lo veréis. O sea, nosotros hemos puesto punto por punto todo lo que se necesita en un canal de denuncias con amplia claridad para que todo el mundo entienda para qué es que se puede denunciar y qué no se puede denunciar. ¿De acuerdo? Eso es un trabajo previo que evidentemente quien instaura el canal de denuncias tiene que realizar. ¿A quién protege? Pues hombre, la pregunta aquí es redundante. En teoría protege a todo el mundo. Lo que pasa es que pretende ser garantista con las compañías, al hilo de la situación que veníamos arrastrando de los años 2007-2008, con todas las mafias que se movían en el mundo mercantil, pues se ha perseguido que, de alguna manera, sacar esas políticas para que podamos proteger a las compañías, porque las compañías somos todos. O sea, no solo es el director general, propietario y socio, sino los trabajadores, proveedores y demás, ¿vale? Pero sí que es verdad que la norma pues señala directamente pues, a las personas que tengan condición de trabajadores, no asalariados y personal de administración y dirección o supervisión. Y al final, el cajón de desastre, cualquier persona que trabaje pues, bajo la supervisión, dirección de contratistas o proveedores. Porque es verdad que el Código Penal recoge que mi empresa puede ser responsable por el trabajo que hace una subcontrata. Eso tenerlo claro también. Que puede andar un tío haciendo una zanja en mi empresa porque van a poner la malla de protección, que se le cae el talud encima y aunque sea una subcontrata, la culpa es mía. Pero es que, claro, así, simple y llanamente, la culpa es mía, de la empresa. No de la subcontrata, que también tendrá su responsabilidad en lo que sea. Pero el delito penal es mío, de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, es verdad que la protección es muy amplia porque la norma, en este caso el Código Penal, que es lo que está encima de todo, es muy amplia también. Los tipos de canales, y aquí hablábamos. Pues mira, la norma permite que tú instaures cualquier canal de denuncia. De hecho, en alguna charla que hemos estado en Madrid con gente de las asociaciones tipo ASCOM, tipo Compliance International, había alguien que decía, para mí el mejor canal de denuncia es irme a tomar café a la máquina de café de la empresa. Allí todo el mundo me lo cuenta todo. El face to face. Perfectamente válido. Perfectamente válido. Es decir, no se circunscribe a que yo utilice un aplicativo o que ponga un teléfono o un email, ¿vale? Lo que me interesa es que yo garantice esas características y sobre todo que pueda permitir, porque al final quien hace la denuncia a través de un email o mejor, delante de un teléfono, tú puedes hacerlo sin identificarte, sin que se vea tu número de teléfono. Pero bueno, ya estás hablando con el administrador del canal y puedes dar la información suficiente y veraz como para que yo pueda investigar, ¿vale? Yo por indicios o por hechos que me han transmitido terceros puedo iniciar la investigación dentro de mi empresa y llegar a fin de una denuncia. No es necesario que yo diga, pues me ha denunciado José Miguel García. Es decir, el teléfono que la compañía pone a disposición de todos sus trabajadores para hacer esas denuncias, se recibe esta llama. Yo la investigo y resulta que sucede algo. ¿Eso es garantista? Sí, claro, por supuesto. Si al final resulta que has descubierto algo que te han denunciado, pues es garantía 100%, ¿vale? En el tema del email o el face-to-face, al final yo te veo a ti y sé quién eres, lo que me estás contando. Al final, el anonimato ahí se garantiza con que yo no diga quién lo ha hecho. ¿Vale? No tiene que ser siempre como el canal de denuncias digital, los aplicativos. Es que no me identifico desde el principio, o la llamada de teléfono con el número quitado. No me identifico desde el primer comienzo. Es que no quiero ni que sepan quién soy. Bien, eso es una parte para garantizar el anonimato, pero también la característica del anonimato se garantiza si yo, aunque te vea a ti y me estés diciendo lo que sucede, tengo la obligación de no decir nada. Si él dice que quiere que sea anónima, tengo la obligación legal de no decir nada. Y eso también garantiza la característica del anonimato. Con lo cual, estos canales se permiten perfectamente, sin ningún problema. Al final, los aplicativos lo que te permiten es desarrollar estas características de manera digital y además esa trazabilidad que decía, tenerlo todo muy ordenado, pero hay personas muy ordenadas que no necesitan un ordenador. Esto no es un imperativo legal. Puedes hacerlo de las formas que a ti te parece, que te vengan gana y que además, mientras garantices esas características, puedes hacer perfectamente.
Ahí lo que hablamos de la pregunta del canal de denuncia verbal, claro que se puede. Digo, Bueno, que- sí, la pregunta no es si se puede, si es obligatorio tenerlo. Porque si ves la transparencia anterior, te pone un no ahí. No, anterior, perdón. Los casos de permitancia por escrito o verbalmente o de ambos modos. Yo con esa entiendo que si le pones escrito ya no hace falta que sea verbal. Tiene que ser los dos. No, no. Yo tengo un correo electrónico, ¿cumples con eso? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. ¿Puedes solapar los distintos canales también? Sí, 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 por Yo, supuesto. yo he más charlas de esta, esta es una pregunta que he hecho, me han dicho que no, que es obligatorio. Yo he leído la norma y tampoco me queda claro, porque es un párrafo muy largo, Es lo mismo que lo de la media de los que trabajadores. una por el medio, que no sea, como es una frase muy larga, pues tendría que volver a estudiar lo de la O donde estaba la resulta del predicado. O sea, que te han dicho que tiene que ser verbal y un email. Que no lo tenéis. Y ahí en la charla esa, y había mucha gente de muchos departamentos jurídicos, de muchas empresas legales, de muchos líderes, ¿no? Todos opinaban lo mismo, que la O esa, no sé qué, que debía por La instructiva, ¿no? y que sí, pero lo otro tengo que tener verbal. Pero me da un poco así pillado. Obligatorio tener también verbal. Que me puedas sentar enfrente del director o del jurídico de Que turno. no solo sirve con el escrito, que también tiene que haber Tiene mucho sentido, la forma verbal. ¿no? Porque si se supone que hay parte que tú puedes mantener tu De hecho, anonimato, de hecho, creo que- es verbal. De hecho, es más garantista el email que el verbal. Sí. Pero, bueno, Porque tiene que ser las dos opciones. Yo me quedé con eso y dar las dos opciones, que la empresa tiene que tiene dar esa esa obligación de dar las dos opciones. vale. Ah. A ver, es Y que que la ley te pide eso. Por ejemplo, Michelin Renault, los departamentos jurídicos que estaban allí, que yo no sé, yo no soy nada jurídico, opinaban que sí, el resto nos parecía como una locura. Decir, De todas formas, es que esas dos en particular que has dicho, que están sometidas a la normativa de la de la Comisión Nacional, es que no tienen nada que ver. Es que a ellos sí que les exigen un plus sobre todas estas cuestiones. Y claro, cuando tienes plantillas internacionales de tanto número, entiendo que para ellos se conciencian de que tienen que tener varias vías. Se curan en salud. Sí, entiendo que pueda venir por ahí, pero la norma de hecho me parece más garantista el email. yo Sin no la ninguna leo, duda. no la leo de otra manera. Yo, o es uno fue. Sí, sí, es disyuntivo, vamos, a toda regla. Pero claro, joder, es que también hay que ponerse en el pellejo de esa gente, ¿eh? La responsabilidad que el que está detrás de esto, joder, entiendo que también. Joder, nos ha pasado con una empresa de aquí, fíjate que la aplicación que nosotros utilizamos, lo que te hace es te da el link para que tú lo pongas en tu web, pero también te da un QR para que tú lo puedas poner en cualquier parte de la empresa donde creas que el anonimato pues, está garantizado. ¿Sabéis dónde lo han puesto? En el claro, por dentro. Sí, sí, así. Y luego otra cosa, la primera denuncia que se pretende formular en esa empresa la va a hacer el director general porque le ha llegado la denuncia de la trabajadora. Quiero decir, pues también es un canal verbal, face to face, se lo ha dicho él. Pasa que el que va a hacer la denuncia es el gerente, porque está conociendo de los hechos por esta señora, pero es que ya los conocía con anterioridad. sí, porque puede denunciar un tercero, un responsable directo o alguien que lo esté viendo. Yo quería añadir a lo que has comentado, ¿cómo era tu nombre? Perdona. Javier, a lo que has comentado, que cuando luego vamos a hablar más del tema, pero por añadirlo ahora, cuando vamos a comisiones de igualdad a negociar protocolos de acoso dentro de los planes de igualdad, que son obligatorios, sí que exigen, sobre todo los sindicatos exigen que haya por escrito. Lo que pasa es que ahí nosotros entramos en decir en una negociación, ¿no? Cómo lo quieren las partes o cómo se decide que esté. Y ha salido a veces el tema de verbal y siempre se exige que sea por escrito y si no, no puede dar lugar a la denuncia efectiva. ¿Sabes? No se puede dar parte o curso sobre ella. Yo entendería que si el primer conocimiento del hecho se hace de manera verbal, fíjate que ahí no me parecería mal que se exigiera que hubiera algo documental, algo escrito. Y lo veo lógico por esa trazabilidad que nos pide la ley. El verbal incluía, o sea, grabarlo. Grabarlo. Claro, Claro, o sea, En una vez sí que me salió, pero no lo desestimamos porque o sea, no darlo. muchos recursos para. Claro, esto no hubiera charla otra competencia. Claro, en su canal creo recordar que da la posibilidad, o sea, claro, o sea, yo la idea que me llevé ese día es que la ley pedía, los leyes, no me llevé tan esa idea. Escrito, que eso está claro, ¿no? Que al final es un formulario o un email, o la posibilidad
de que sea verbal, pero claro, verbal, porque quede lo que vosotros decís, que quede registro, verbal no sirve una chapeta, que pueda, eso, pues tienes que habilitar algo para que lo grabo. Eso sí que es una exigencia. Es decir, el canal de denuncias, el aplicativo tecnológico que nosotros tenemos, te permite subir grabaciones, que os lo he dicho al principio. Eso sí que es verdad. La ley te obliga a que el canal puedas tener la fórmula, si utilizas una aplicación, de que pongas vídeos o grabación de voz. Sí, eso seguro, porque además nosotros lo tenemos. Con lo cual ahí es lógico que sí, ahí sí que tendrían la razón, evidentemente. Pues el verbal podría decirse. Si hablamos verbal de la grabación que me estás diciendo tú. Pues el verbal podría estar bien, o sea, verbal, pero me lo envías por algún sitio. Un audio. Me lo envías una cinta, yo qué sé, o algo. A ver, al final yo creo también que evidentemente se tiene que disponer de distintos medios para que cualquier persona tenga acceso. Pero es que al final lo mejor es tener una página web o un link o un mail, porque si nos ponemos en la realidad de la víctima o de la situación de acoso, normalmente, por lo que hemos visto, es que la persona o denuncia en su puesto de trabajo en el momento que tiene tranquilo o lo hace desde su casa, que es cuando estás más tranquilo y reflexionas sobre lo que ha pasado y lo escribes con... Si es que estás como víctima, si estás sufriendo una situación de acoso. De hecho, hay multinacionales y hay empresas muy grandes que tienen lo que ha dicho Sergio, gente de distintos sitios y nacionalidades, y lo que hacen es tener incluso habilitados correos que no registran las IPs desde donde viene el correo, o links o espacios web donde tú puedes poner una denuncia y no se registra la IP de donde se pone. O sea, la pongo yo y nadie sabe que he sido yo. Vaya, para ir a las claras. En este caso, en el caso de las aplicaciones, de los aplicativos, al final, la cuestión es que tú no identificas de dónde viene, pero la empresa del aplicativo tiene todos los datos. Claro. Esa no puede decir nada. Yo le puedo llamar y me va a decir, sí, muchas gracias. Para que os hagáis una idea, el aplicativo que nosotros utilizamos es el que utiliza Segur. La empresa que le hacen los certificados de los envíos de burofax es de Segur. Quiero decir que es una empresa certificada. No de Segur porque si no, no va a tiempo. Bueno, las ventajas de los canales, pues bueno, en definitiva lo más importante es esa detección temprana y que nosotros tengamos esa autojurisdicción dentro de nuestra empresa para que en el caso de que se den estos supuestos de delitos, pues de alguna manera podamos utilizar nuestro firewall o en el caso de que haya que dar traslado a una instancia judicial, a un juzgado de instrucción, se haga de manera ordenada y evidentemente con todas las evidencias de que ese delito se está llevando a cabo. ¿Vale? Bueno, los plazos de implementación, bueno, para las empresas de más de 249 empleados eran esos 3 meses desde la publicación, febrero, perdón. Las empresas con esos 49, aquí dice 49 empleados, ¿vale? Hasta el 1 de diciembre del 2023, es decir, tenemos todo este año para implementarlo y los municipios lo mismo, con más de 10.000 habitantes. La relación directa que existe entre los canales de denuncia y la Ley Orgánica de Protección de Datos, en este caso el reglamento, aquí refiero a la ley española, pero bueno, ya estamos en el reglamento, es clara y concisa. Al final nosotros estamos manejando datos muy sensibles, sobre todo si nos están pidiendo que sean anónimos, por lo tanto no tienen que ser excluyentes una cosa de la otra. Como os decía al principio, son políticas que se van instaurando y que todas ellas conforman políticas de cumplimiento que están perfectamente interrelacionadas, más en el caso de los canales de denuncia y la protección de los datos personales. Aquí, como veis, os señalo el plazo de conservación, que es algo importante, algo por lo que batalla mucho la Agencia Española de Protección de Datos, y es que no tengas esos datos eternamente, ¿vale? Para ti y para contigo, para que puedan ser utilizables, no sé de qué forma, no se me ocurre, pero bueno, no más allá de 10 años. Y es una obligación, que al final, vuelvo a lo mismo, yo soy fiel defensor de las aplicaciones para este tipo de trabajos. La propia aplicación ya te da esos avisos y hay que sacarlo de aquí porque ya no es útil y la norma no te permite tenerlo aquí. Las comunicaciones entre los interesados, los accesos a los datos, bueno, medidas de seguridad evidentemente se cumplen a través de esos aplicativos y porque además están certificadas por las certificadoras que tienen programas de certificación en este sentido, y por supuesto nunca es excluyente el que haya un administrador de un canal para que la propia compañía tenga su DPO también. Evidentemente es una obligatoriedad que tenemos que cumplir. No así el DPO puede ser el administrador del canal, podrá ponerle la puntilla porque si tenemos un canal que hemos hecho nosotros dentro de la compañía, pues evidentemente tendremos que tener una relación más directa con ese DPO para que nos diga, ojo, que aquí puede haber fracturas de datos y podemos escapar y caer en algún tipo de sanción.
Y luego la pregunta para mí, lo que os decía al principio, que cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que quiere. Igual que lo que yo os decía al principio, para ti, ¿quién tiene que controlar? Pues, hombre, que menos que alguien que sepa del tipo delictivo. Porque si yo me voy a poner a investigar unos hechos que supuestamente son un delito, que menos que conocer los delitos. Que al final el delito es el dictado del artículo del Código Penal. Pero claro, normalmente todos esos artículos traen una extensa jurisprudencia que modifica muy mucho lo que las tres fases del delito nos dicen. Tener conocimientos jurídicos a la hora de administrar un canal es importante. En cuanto a interno y externo, pues es la pregunta del millón. ¿Alguien de dentro puede estar viciado? Puede estar viciado, pero si se pone a administrar un canal de denuncias, tiene responsabilidad, con lo cual sus vicios no los puede bajar a nivel cero. Bueno, aquí vemos de todo y como la norma no te exige, te recomienda, pero no te exige, puede ser alguien de dentro o puede ser alguien de fuera. De hecho, nosotros, como veis, es verdad que recomendamos en el tema de acosos que sea alguien de recursos humanos, pero nosotros cuando administramos un canal, yo soy externo y esta señora es externa. O sea, siempre. Y si queréis que sea alguien interno, que el interno lo haga todo. Y a mí me llamáis cuando tengáis un problema y lo valoramos. Pero si queréis que sea externo, externo los dos. Y evidentemente siempre condicionado a que yo reciba las denuncias del Código Penal, por así decirlo, y ella las de tema de acoso. Eso sí que son, por lo menos, políticas que nosotros llevamos a cabo en las empresas a las que asesoramos en esta materia. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, que ya lo hemos ido avanzando un poco de lo que son planes de igualdad y protocolos de acoso y cómo se relacionan con lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿vale? Yo aquí en Despachos BK, como me ha presentado antes bien Ruth, llevo toda la parte de desarrollo de recursos humanos para empresas, también selección y headhunting, y además desarrollamos planes de igualdad, protocolos de acoso y registros retributivos, tanto en conjunto como por separado, ¿no? Es decir, ahora lo vamos a ver. Dentro de planes de igualdad se abarcan una serie de acciones y de, vamos a verlo ya, y de temas a llevar a cabo. Como sabéis, también es que no quiero entretenerme mucho porque ya te empiezas a tomar un café, pero bueno. Como sabéis, el plan de igualdad, como hemos hablado antes, es obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores cuya media lo establezca en los 6 últimos meses del ejercicio anterior. La legislación ha ido cambiando y perfeccionando ciertas cosas, sobre todo en lo que respecta a igualdad retributiva, como el Real Decreto 902. Y luego, con respecto a protocolos de acoso, son obligatorios en todos los casos, independientemente del número de trabajadores que tenga esa empresa. ¿Vale? Está regulado tanto por la Ley Orgánica de Igualdad, el Real Decreto también habló de ello en su momento, por leyes de prevención de riesgos, pero es que además el Estatuto de los Trabajadores también lo recoge en el artículo 4. ¿Vale? Que sepáis que el tema de los protocolos de acoso y el seguimiento por parte de la inspección de que todas las empresas lo tengan es casi hasta más, se da más que lo que son planes de igualdad. O sea, se da más la inspección por parte de la administración pública, ¿vale? Entonces, ¿por qué queremos recogerlo con el tema de los planes de igualdad? Bueno, porque los contenidos que recoge un plan de igualdad parten de un diagnóstico. Entonces parten del diagnóstico que está haciendo la compañía y a partir de ahí donde se ven también diferentes áreas, como las podéis ver ahí, selección y contratación, desarrollo, formación, y a partir de ahí se desarrolla una serie de medidas. ¿Qué pasa? Que hay un área en el que sí que se habla de prevención de riesgos y de protocolos de acoso dentro de los planes de igualdad, que si ya existe el diagnóstico, revisa ese protocolo, ve que cumple con las características o con las exigencias de la ley, si es necesario se actualiza y se avanza. Y si no existe, es un requerimiento obligatorio dentro de los planes de igualdad. ¿Vale? Bueno, también podéis ver que una vez que tenemos ya realizado el plan, se registra en RESCON y obtendríamos el distintivo de igualdad. También comentaros que hay muchas empresas que no llegan a esos 50 trabajadores, están en 35, 40 o incluso menos, pero sí que deciden hacerlo por un tema de reordenación interna, que es lo que también te facilita el plan,
y por los puntos que te da frente a determinadas legislaciones autonómicas o provinciales que sí que lo exigen tener. Subvenciones de Europa también. Por ejemplo, tenemos el caso, ahora que me ha venido a la mente, de una empresa de Madrid que nos pidió colaboración para hacer el plan, porque para algún proyecto que tienen con la Comunidad de Madrid se lo exigía. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo bueno? Pues que cuando hacemos un plan de igualdad, si no tenemos ciertos protocolos, ciertos temas obligatorios, el plan sí que revisa casi todas las áreas vinculadas a personas y que ya, digamos, haríamos también el protocolo de los registros retributivos, que también son obligatorios, aunque aquí no hablamos de ello, pero junto con ello, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de protocolos de acoso, son obligatorios, como ya os he comentado. ¿Qué requieren? Lo primero, y nosotros qué reflejamos cuando hacemos los protocolos de acoso. En primer lugar, el compromiso de la dirección por mantener, o de la gerencia, por mantener un entorno de trabajo libre de acoso y de protección a todas las personas que trabajan y que colaboran con esa compañía, como son proveedores, empresas externas, outsourcing, pues, ETTs, incluso personas que trabajan por trabajo temporal, también están dentro del paraguas del protocolo de acoso de la compañía. Y luego, muy, muy importante, una vez que tenemos el documento, es obligatorio comunicarlo a toda la plantilla. Nosotros recomendamos que sea por mail, porque así tenemos también la prueba, el mail, o podemos incluir un acuse de recibo. Pero hay empresas que deciden repartirlo en papel, como se hacía antes, o hay empresas que lo cuelgan en el tablón. Colgar en el tablón no vale, hay que comunicarlo. Nosotros, cuando no hay mail o no les interesa, también decimos, bueno, pues se pueden hacer una reunión de equipo, se levanta acta y se expone dónde está el plan y dónde puedes acceder. ¿Qué contenidos tiene este plan o este protocolo de acoso? Bueno, ahí se recoge el compromiso de la dirección. Luego, los objetivos y los ámbitos de aplicación. Los ámbitos de aplicación, aquí se recoge el hecho de que este protocolo ampara a todas las personas que tengan relación de trabajo con la empresa, lo que os he comentado antes. Y luego, si la empresa tiene distintos núcleos de trabajo, también lo debe de recoger. Esto es importante de cara a inspecciones. No tengamos 3 centros de trabajo, nos dejemos uno fuera y entonces nos pueden sancionar o puede haber una situación de acoso cuando está protegida. Vale. Otro tema muy importante es que dentro de del plan se describa bien qué entendemos por acoso sexual por razones de sexo y laboral. La ley exige que el protocolo sea por razón de sexo o sexual, pero nosotros ampliamos siempre desde el despacho, y añadimos laboral, porque al final, y el plan de igualdad también te lo exige, solo los 2 primeros, pero es que al final también entendemos que no vamos a hacer otro protocolo a mayores de laboral cuando el seguimiento y la manera de gestionarlo es la misma. Y bueno, también por agilidad, ¿vale? También desde 10 de octubre, desde octubre del año pasado, hemos incluido la parte de libertad sexual. Sí que analizamos un poco la norma y vimos que tampoco variaba tanto, más allá de que se quede reflejado en el protocolo, que la empresa igualmente se compromete a garantizar la protección y respeto a la libertad sexual de cada persona. Esto ha estado ahora muy en boga, sobre todo han salido, digo, con lo que respecta a empresas, la garantía integral de libertad sexual, porque muchas empresas ha hecho cursos, han hablado de la obligatoriedad, pero bueno, si revisamos bien la ley y la norma, vemos que hay muchas similitudes con el acoso sexual y por razón de sexo, pero es verdad que no se hace alusión a la libertad sexual. Entonces nosotros lo hemos añadido para que esté todo completo y de cara a inspecciones o de posibles denuncias no haya problemática con esto. Vale. Luego, otro tema importante que recoge son las medidas preventivas. Aquí hablamos sobre todo de comunicación, de entornos saludables, y otro tema muy importante es las medidas de intervención. Como antes también comentaba Sergio de los comités de ética, bueno, nosotros o de comisiones instructoras. Con comité de ética como comisión instructora nos referimos a aquel equipo o aquella persona encargada de gestionar la denuncia cuando llega. Ahora más adelante vamos a ver cómo ponemos una denuncia. Pero bueno, en microempresas o en empresas de menos de 20 trabajadores, menos de 15, normalmente hay una única persona designada en este comité de ética. Entonces, a esta persona le llega el email. Cuando hablamos de protocolos de acoso en empresas pequeñas, siempre tratamos de poner un email porque es lo más ágil. Más allá de buzón, de temas físicos o face to face, nosotros no lo recomendamos para empresas pequeñas. Ponemos una dirección de email, normalmente la creamos ad hoc para esto,
y ahí cualquier trabajador pues, puede enviar un email. Le llegaría al responsable del comité de ética, que suele ser 1 o 2 personas, ya os digo, en empresas pequeñas, y a partir de ahí se desarrolla el protocolo. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y luego, por supuesto, garantizar la protección de la víctima y la protección de datos de la víctima y presunto agresor o presuntos agresores. Esto es muy importante de cara a luego cómo evoluciona esa denuncia. Sanciones. Bueno, ¿qué sanciones nos podemos encontrar? Aquí veis las multas, que va en función de la gravedad de la infracción, pero ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestro día a día con las empresas más peligrosos, si me permitís, entre comillas? Pues es un poco alineado con lo que decía Sergio, ¿no? Nos hemos encontrado con empresas que de repente han crecido, han pasado de ser 8 o 10 trabajadores a ser 20 y en términos muy cortos de tiempo, igual en 6 meses o en 3 meses. Y por ejemplo, recuerdo el caso de una empresa que es una granja, que han creado otra granja al lado, aquí en la provincia de Burgos. Entonces, al final creces muy rápido, el empresario, el gerente está a otros temas y son más vulnerables de tener ciertas situaciones de acoso. Si hay una situación de acoso, va a la inspección y no hay protocolo, ahí es donde tenemos la situación más grave, de entrada. Porque es verdad que también, que ayer lo comentábamos, bueno, que solemos tener, pues solemos tener temas de mobbing, de acoso directo, de discriminación o de insultos, cosas de esas. O sea, normalmente no encontramos situaciones muy graves normalmente, pero claro, el problema es que haya una denuncia o que esté vinculada con la libertad sexual o con el hecho de ser mujer o ser hombre y vaya a la inspección y no haya protocolo. Entonces ahí sí que tenemos un problema bastante grave, porque puede ser considerado hasta grave o muy grave. De hecho, ya os digo, nos dio el caso en esta empresa y se nos dio en otra que estaban a medias con el protocolo. Y ahí está. Y una pregunta, Sí. por vuestra experiencia en estos meses, ¿está la inspección fuerte con este tema? ¿O está otra Sobre todo porque la obligatoriedad todavía se extiende al 2023. Ya. ¿Vale? Con lo cual todavía no están muy pequeños. Están más preocupados aquellos que tienen determinadas cuestiones que para ellos puede ser un problema penal. Ya. Sí. Porque al final todas las empresas cuecen habas. ¿Vale? Cualquier cuestión que a nosotros nos pueda parecer tremenda y que pueda tener una repercusión penal, imagínate para el empresario. Sí. De hecho, nos pasaba con un gran establecimiento, una empresa hotelera que estamos ahora instaurándolo. Claro, él sí que ha tenido un problema de desfalco con un trabajador y está más preocupada de que si pongo la querella y me preguntan que si tengo canal de denuncia, digo, bueno, primero no te preocupes porque tú todavía no estás obligado, ¿vale? Pero está más preocupada de, joder, ¿esto tendría que haber ido por el canal de denuncias? Digo, vamos a ver, el canal de denuncias es un medio más. Tú como responsable, si te has enterado, evidentemente no tienes que ir al canal de denuncia. Lo que tienes que hacer es lo que estás planteando, poner una querella. Pero hay más preocupación por lo que se pueda decir que Sí. las situaciones generadas. Sí, ok. Bueno, luego ya mayores, como tenéis más abajo, en caso de ir a tribunales, las multas, o sea, si pasamos ya de una sanción administrativa que llega a los tribunales, pues pueden ser mucho más graves, también en función de la indemnización por daños en la víctima. Lo que os comentaba, un caso práctico, ¿vale? Para ver cómo realizamos o cómo se hace real una posible denuncia de acoso. Lo primero que hay que hacer es presentar por escrito esta denuncia. Nosotros aquí sí que nuestra recomendación siempre es por escrito. También por la experiencia que tenemos en comités de igualdad, en los planes de igualdad, porque plan de igualdad y protocolo de acoso están muy relacionados. De hecho, muy pocas empresas en las que incluimos un plan de igualdad tienen ya hecho un protocolo de acoso. Aún así, cada vez más, pero normalmente no. Entonces, siempre pedimos por escrito. Si hay canal de denuncias, a través del canal de denuncias, que luego Sergio os pondrá un ejemplo práctico, y si no, a través de una dirección de correo designada, que lo que también recomendamos es que se crea ad hoc para esto, o sea, solo exclusivamente para esto, y que tenga acceso solamente 1 o 2 personas. Eso hay que ponerlo en el protocolo también, quien tiene acceso al puesto, no el nombre, ¿vale? Entonces, una vez que se recibe la denuncia y se lee, bueno, la denuncia la puede hacer el mismo afectado, terceros o el responsable directo, el N+1, que vea que se está dando una situación de acoso dentro de su empresa y lo quiera denunciar.
Si es canal de denuncia, se inicia el procedimiento a través de ahí, llegaría a los abogados, y si se hace a través de la dirección de correo designada, pues es una comisión instructora o el comité de ética quien se encarga de ello. ¿Vale? Lo primero que se hace es recoger y analizar la información, y las metodologías más habituales para determinar la viabilidad de esa denuncia o la realidad de la misma son pues, entrevistas, la propia observación o el análisis más específico, preguntar a otras personas. Bueno, también aquí darás cuenta que estamos hablando siempre de empresas un poquito más pequeñas. ¿Vale? Sí que hablamos también, y esto también es importante, de las previas medidas cautelares. En caso de que se vea que la denuncia es un tema grave vinculado más a agresión sexual o temas de violencia de género, que a veces hay, o la víctima es víctima anterior también de violencia, bueno, las primeras medidas cautelares es la separación física de los puestos, el cambio de turno, y la legislación también nos habla de cambiable de centro de trabajo, pero eso la realidad es que es muy complejo, porque la mayor parte de las empresas tienen un único, bueno, no, pueden tener más, pero normalmente tú estás destinado a ese puesto. ¿Vale? Nos ha pasado muchas veces en comisiones de igualdad, porque ya os digo que los sindicatos con este tema están muy, muy encima, y ellos sí que están muy encima. Nos ha pasado que dicen, bueno, pues si le tienes que cambiar de categoría para que le separes, pues lo tienes que hacer en negociación, ¿eh? Nosotros siempre tratamos de que también sea el menor menoscabo para la compañía, que al fin y al cabo está poniendo los medios para que no suceda. Bueno, lo que sí que es verdad es que si se pueden separar físicamente los puestos, mejor. Cambios de turno en caso de posiciones de fábrica, y en caso de que no se pueda, pues como digo yo, pues poner un perro guardián. Es decir, estar una persona un poco más pendiente de la situación. También las medidas cautelares son en situaciones especialmente graves y concretas. Una vez que se analiza y se ve la situación que existe, se transcribe la resolución o informe. Aquí siempre hay plazos, que los pactamos con el comité, si es en plan de igualdad con la RLT, o si no con el propio empresario. Tratamos de poner plazos un poco razonables para ambas partes, y normalmente en un plazo de 15 o entre 15 y 30 días es cuando tiene que estar escrito el informe. Si hay una sanción y verdaderamente se establece que ha habido una situación de acoso y se reconocen los hechos, nos remitimos al convenio colectivo para el tipo de sanción. Y si no encajaría ahí, pues al Estatuto de los Trabajadores. Y en muchas ocasiones hay un sobreseimiento de la situación, que es que las pruebas no son concluyentes. Sobre todo ya os digo que en estos son en situaciones no tan severas como cuando hay que establecer medidas cautelares. O a veces, sin llegar, nos ocurriría en el día a día, que sin llegar ni a sanción ni a sobreseimiento, el responsable o el gerente de la empresa o el responsable del área trata de mediar entre las partes y establecer una solución razonable. Vale. No sé si tenéis que estoy hablando muy deprisa, no sé si tenéis dudas o alguna cosa, bueno, me interrumpís igualmente. ¿Qué más cosas nos encontramos? Bueno, pues como os he comentado, esto es muy habitual tratarlo en comisiones de igualdad, y sobre todo lo que vemos desde la otra parte, desde la parte del trabajador, es que les cuesta un poco a veces a los representantes de los trabajadores tratar los tres tipos de acoso en un mismo documento. También porque ellos no se quieren salir de su casilla, que es el acoso sexual y por razón de sexo. Cuando el acoso laboral, para mí, yo no os he comentado, pero yo de formación soy psicóloga especializada en el área de empresas y organizaciones. Para mí es muy difícil discernir, o la delgada línea que separa una situación de acoso por razón de sexo a laboral es muy fina. Y normalmente una situación de acoso laboral está vinculada a razón de sexo, y cuando hay razón de sexo hay acoso laboral, porque si tú por el hecho de ser mujer recibes una serie de insultos y lo denuncias como una denuncia, también es una situación de acoso laboral, ¿vale? Por poneros un ejemplo, y por poneros un ejemplo que son los más habituales. O si por el hecho de ser mujer te coartan, o a un hombre le coartan de su derecho de ejercer relaciones de maternidad o de paternidad, está vinculado a razón de sexo, pero también está vinculado a un tema de acoso laboral, porque te están, digamos, menospreciando tus derechos como
como trabajador. En fin, que esto se conjuga, para mí está todo muy relacionado, aunque está muy bien que se separe, ¿eh? Y dentro del protocolo lo que hacemos es especificar muy bien qué es cada tipo de acoso y poner ejemplos, porque otra de las tareas que tiene el comité de ética es determinar si eso es acoso o no. Y para ello tienes que irte a un protocolo, y si no, a la norma, y si no, a libros, ¿no? Vinculados a esto, me sale la bibliografía, me salía para. Entonces está bien, pero bueno, está muy ligado. Después nos ha salido también, nos sale mucho a colación en las empresas cómo tratar las denuncias falsas, que eso comentaba antes Sergio, ¿no? Que también se tenga en cuenta que cuando una persona denuncia una situación de acoso que no existe por el hecho de hacer daño a esa otra, se está convirtiendo en el acosador. Entonces ahí pues, los comités de igualdad, los sindicatos siempre nos dicen que no hay denuncia falsa, o la mayoría de las veces. No les gusta leer denuncias falsas porque siempre hablan de la presunción de la inocencia, pero bueno, es que esto es muy delicado, ¿no? Porque lo hemos hablado mismo. El daño se puede hacer de una manera o de otra. Entonces, esto hay que acotarlo también bien en los protocolos. Y otro tema que viene mucho a colación es el tema de cuando no dispongo de protocolo de acoso, que pasa también en muchas empresas, porque hay muchas empresas que no saben de la obligatoriedad de esto o no creen en esa obligatoriedad, piensan que no es tan obligatorio como trasladamos, y no es la verdad. Y cuando hay un problema, cuando tienes una denuncia. Que tú te pones una denuncia o coges una baja, como una empresa hace poco, que me contaba Carlos, un compañero que tiene una empresa que también son 12 trabajadores, y hay uno que acaba de llegar, se ha cogido una denuncia, hoy se ha cogido una baja por estrés laboral o algo, eso, pues, que le han insultado, que es de otra nacionalidad, y bueno, no se siente bien. No sé mucho más del tema, ¿eh? No sé hacia dónde van los tiros. Lo que pasa, pues que el hombre no tiene protocolo de acoso, ni sabía de su existencia, ni sabía que consistía. Entonces ahí sí que está en una situación un poco delicada, si no lo hace, porque si eso va a más, es que es una historia, ¿sabes? Si eso va a más, ya no tienes solo la denuncia por no proteger a los trabajadores, sino que no estás cumpliendo la ley. Volveríamos al tema de sanciones. ¿Vale? Y por mi parte no tengo nada más. Haremos un espacio de dudas. Si quieres, Ruth, o si queréis comentar algo. Como veis, al final la propia normativa del canal de denuncias y todo lo que tiene que ver con los protocolos de acoso tienen un amplio paralelismo. Lo que pasa es que el canal de denuncias ahora es mucho más amplio y dentro del acoso se subsume dentro del canal de denuncias, pero tiene especialidades, hay especialidades del acoso, de la forma en que se llevan esas denuncias de acoso, que todavía se mantienen y que nosotros recomendamos que se mantengan en este ámbito, en el de los recursos humanos y de las denuncias de acoso, que nosotros, como decía, los encauzamos por ahí, por las profesionales son ellas. Yo, si queréis, a ver si puedo conectarme y como es nuestro propio canal, no tengo ningún inconveniente en enseñaroslo como lo tenemos construido, para que veáis que los aplicativos cumplen perfectamente con la norma y son altamente sencillos. Desde mi posición, que soy el administrador, y desde la posición del denunciante. Esta es nuestra página web, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos puesto aquí abajo del todo, ya lo hemos sacado fuera. Cuando pincho, me aparece esta página. Y aquí yo ya tengo toda la información que creo que es necesaria, y digo creo, porque es a juicio particular mío, que un denunciante va a necesitar, ¿vale? Desde qué es el canal, los derechos, las obligaciones, incluso algunas causas de inadmisión de las denuncias. Aquí, si me permitís la explicación, igual es una cuestión más de estilo, ¿vale? Porque evidentemente estamos hablando de inadmisiones, evidentemente cuando no hay un delito que se dé de manifiesto en ese canal de denuncias. Pero bueno, también ponemos algunas cuestiones de estilo, pues eso, cuando el contenido sea irrelevante, la información insuficiente o el informante carezca totalmente de credibilidad. Evidentemente aquí se meten muchos sesgos que tiene que llevar a cabo el que administre el canal. Por eso os decía lo del conocimiento de la norma penal, porque hay cuestiones que si no sabes el delito por dónde va, difícilmente vas a poder valorarlo. Preguntas que se nos pueden dar a cualquiera a la hora de denunciar, cuál es el proceso de tramitación, qué ocurre si la denuncia es falsa, bueno, determinadas cuestiones, que todo esto es perfectamente modulable dentro de los aplicativos. Yo puedo dar la información que a mí me dé la gana y que vea que es considerablemente conveniente que la gente que vaya a denunciar lo tenga presente. Y lo que os decía,
En nuestro caso, podemos hacer una denuncia o una consulta, ¿vale? La aplicación, además, te tiene que dar la posibilidad, aquí hablo de la aplicación, pero nuestro canal de denuncias nos tiene que dar la posibilidad, y eso también lo recoge la norma, de que haya un seguimiento de mi denuncia, sobre todo porque tengo unos plazos que cumplir. Si yo no tengo una posibilidad de seguir la denuncia, ¿cómo voy a saber si se cumplen esos plazos? ¿De acuerdo? Sí, lo de los plazos es muy importante, además. El canal de denuncias tiene que dar esa posibilidad de denuncia. Al final, ya veis que aquí la aplicación lo que te permite es, lo primero, lo más importante es ser anónimo, ¿vale? Lo que te da es un correo electrónico para que se produzca esa bidireccionalidad en las comunicaciones. Lo que pasa que aquí ya advierte que yo no la voy a ver, ¿vale? Yo no voy a tener conocimiento absoluto, ¿de acuerdo? El administrador del canal no podrá acceder a dicho correo, lo dice bien claro. Yo voy a poder comunicarme contigo porque has dado ese correo, pero te va a llegar sin que yo sepa cuál es tu correo. Punto. Me da la posibilidad de que meta testigos. El canal te permite poner qué tipo de denunciante soy, hacer una prueba. Y veáis luego a mí cuando me llega que soy el administrador. Todas nuestras sedes, las que añadimos, o añadir todos los testigos que me vengan en gana, ¿vale? Una vez que voy poniendo y quitando, hago lo que sea conveniente. Me voy a la parte de qué es lo que voy a denunciar. Y aquí nosotros, ¿veis? Recogemos absolutamente los delitos, todos los delitos que establece la norma. Y aquí además ponemos a dónde van a llegar. En el caso especial del acoso, ¿vale? Que van a ir a la Dirección de Recursos Humanos. Todas las demás van a ir al legal, ¿vale? En este caso al jurídico de la empresa. Y evidentemente dejamos un cajón desastre porque nos permite, como bien decíamos, narrar los hechos, pero también aportar documentos, incluso imágenes y grabaciones. Bueno, y nos daría ya un resumen de la denuncia, y cuando yo le dé a enviar, voy a poner prueba porque si no... A mí me llegaría, a este mail que yo pongo, me llegaría un reporte de la denuncia con el número de seguimiento para que no se me olvide, y luego cuando yo entre en la web de nuevo, en el apartado de seguimiento podría ver cómo va la denuncia, los trámites que se han seguido. Ya me daría el resumen, lo envío, ¿vale? La denuncia ha sido enviado y aquí tengo el número de seguimiento que también me lo va a reportar al correo electrónico desde el que he hecho la denuncia. Y yo, como administrador, que esta es mi denuncia, aquí aparecería con todas las posibilidades de ver la información de la denuncia, se la numera evidentemente para tener esa estabilidad. Puedo llevar adelante, vería las personas, la información del denunciante. Aquí los informes que básicamente son lo que un juez nos pediría si esto llega a un juzgado, y la posibilidad de evaluar, ¿vale? Aquí ya me da la posibilidad de inadmisión, de admitir a trámite, y en determinadas cuestiones, en este caso nosotros ya tenemos el código de conducta y podemos decir el alcance de la denuncia, ¿vale? Toda la posibilidad. También, como os decía, esto es la administración de las denuncias que yo recibo, ¿vale? Pero, como os decía, todo el canal es perfectamente configurable. Toda la información que yo quiera meter en cuanto a apartados en esa página inicial del canal, información que yo creo que el denunciante debe de tener, lo puedo modificar de la manera que quiera y añadirme los documentos que estime necesarios y convenientes, ¿vale? Todos los responsables a los que van a llegar las denuncias, las conductas que son denunciables, o sea, absolutamente modificable todo lo que es el canal de denuncias, ¿de acuerdo? Formulario, la posición de los formularios, absolutamente todo. Esto garantiza también la trazabilidad, que aquí no lo podemos ver, porque no tenemos ninguna denuncia, pero en las denuncias, una vez que yo pincho en el formato, me aparece todos los documentos
cuándo se ha producido, la fecha, la hora, el documento que yo he subido, con quién he estado, todo eso me lo va trazando perfectamente para que no se me escape, porque es realmente este aplicativo se rige por la norma ISO. ¿Vale? O sea que esto es ya llevarlo al extremo, pero que sepáis que la tecnología te ofrece esas facilidades para llevar y para controlar un canal de denuncias. Lo que te decía, además, genera códigos QR para que tú puedas poner este canal en Distintivos, sí, en distintos puntos de la oficina. donde creas tú que puede ser más De la comercial. O sea, posibilidades hay suficientes como para que nadie pueda dejar de acceder al canal. ¿Vale? Y al final lo que decíamos, puedes usar aplicaciones o lo puedes hacer tú manualmente, sabiendo que tienes que cumplir una serie de requisitos que te establece la norma. Vale, pues hasta aquí nuestra presentación. A vosotros. Espero que os ayude en algo Sí. y desde luego cualquier duda, pregunta que tengáis, Ahora sí, no, para eso estamos.